Para cómo saber si alguien miente, es muy bueno que tengamos en cuenta dos aspectos. El primero es que mucho cuidado con la información que hay sobre cómo saber si alguien miente. Es importante aclarar esto porque gran parte de la información que hay en internet o en la mayoría de lugares es falsa, es totalmente errónea. Lo segundo que hay que tener claro es que es imposible saber con un 100% de acierto si alguien te está mintiendo o no. Lo que yo te voy a dar son señales que demuestran si esa persona, aparte de si miente, también puede ser que simplemente se ponga nervioso o un tema le incomode. No porque alguien muestre las señales que yo te voy a decir significa tajantemente que miente, no. Eso jamás podrá ser así. No hay una señal estandarizada que hacer así significa el 100% de las veces, en el 100% de las situaciones, que alguien está mintiendo. Dependerá mucho de la persona y de la situación. Yo te voy a dar las señales que muestran que algo no va bien, pero no significa que mienta, significa que se pone nervioso. Imagina que tienes pareja y sueles ser muy celoso o celosa y sueles acosar con preguntas. Si tú vas entonces a tu pareja y le preguntas algo y te muestra los tics que yo te diré y el lenguaje corporal que yo te diré, eso no significa que te estés siendo infiel, significa que le pones nervioso ya de por sí. O sea, a la hora de interpretar estas técnicas hay que, 1, analizar el contexto, 2, analizar cómo es la otra persona, o sea, tenerlo muy en cuenta, y 3, ser lo más objetivo posible, porque si no puedes contaminar las reacciones del otro, se las puedes estar provocando. Si tú le dices a alguien, ¿qué? ¿Eres infiel? ¿No? ¿Hijo de puta? Y la otra persona, ¿pero qué dices? Hay que analizar cada parte de las señales que te daré y ponerlas en su determinado contexto. Sobre el cómo mentir se ha hablado muchísimo, pero muchísimo, y la gran parte de la información, como te digo, es falsa. Yo en internet he escuchado auténticas burradas que no tienen sentido. Otra cosa importante, el polígrafo, el famoso polígrafo. Eso no tiene ninguna validez ni científica ni legal, al menos hasta donde yo sé. En ningún juicio van a meter un polígrafo. Si eso fuera así, ¿para qué harían falta juicios? Si fuera una máquina tan certera. Lo pones en un dedo, vale. ¿Y qué miente? No, a la cárcel. No, a ver. Estas señales se basan en los cambios, no tienen realmente una validez. Esto del polígrafo lo utilizan en programas estilo Telecinco, Sálvame Deluxe y paridad así, y no tiene ningún tipo de validez. Realmente hay que analizar muy bien, ver todas las variables. Son chorradas. Tú tienes que ir a lo serio y a lo seguro y saber exactamente qué significa cada gesto, cuáles realmente las consecuencias de esos gestos, por qué se dan y cómo analizarlo. Así lograrás saber si mienten, pero como te digo, no son reglas exactas de sí, cuando alguien habla así, miente. No, es mucho más complejo, no es tan fácil. La primera norma es que cuanto más carga emocional lleve una mentira, más fácil será detectarla, porque más incongruencias va a mostrar la persona, más nerviosa se pondrá. Todo esto se transmitirá a través de la palabra y el lenguaje corporal. Bien, si te encuentras con personas con pocos escrúpulos, ya sean amigos, pareja o lo que sea, te pueden enmascarar estas cosas aunque impliquen carga emocional. ¿A qué me refiero exactamente con eso? Significa que imagina que estás 10 años con una pareja, te es infiel, tú le preguntas y no te muestra ningún signo de los que te daré a continuación, ni hay la más mínima sospecha, pero en realidad te está siendo infiel. Hay pequeñas formas para detectar eso, que te las voy a explicar, pero eso significa que esta persona está mintiendo a conciencia y no tiene ningún remordimiento. Y esto es realmente preocupante, porque no solo basta con analizar las mentiras si crees que está mintiendo o no, sino lo que implica emocionalmente a la otra persona. No es lo mismo decir, no, yo no cogí eso, que decir, no, yo jamás te traicionaría sin pestañear y estás traicionando. La mentira implica mucho de lo que es una persona y lo que significa. ¿Por qué miente? Es la pregunta que te tienes que hacer de una persona. ¿Por qué está mintiendo? Si te mienten algo que emocionalmente implica una carga,
como que es infiel, te ha traicionado, te ha puteado y no transmite emociones, o sea, parece que no le importe, es que estás en una persona que realmente no merece mucho la pena y eso hay que evaluarlo. Si ves que alguien muestra muchas señales de nerviosismo por una mentira que lleva carga emocional, vale, a ver, siempre va a ser malo una mentira, pero al menos entre lo malo puedes ver que al menos le importa. Aclaro esto porque hay mucha gente sádica con pocos escrúpulos, están ahí, están entre nosotros y conviene identificarlos, no solo identificar sus mentiras, sino saber lo que eso implica. No es lo mismo mentir con tonterías y cosas pequeñas que, vale, te pueden hacer enfadar, que cosas serias que implican muchísima carga emocional, como, este es mi hijo y te mientes sin ningún escrúpulo. Si te mientes sin ningún escrúpulo, es que también te engañó sin ningún escrúpulo esa persona. Por lo tanto, conviene muy bien saber qué tipo de mentira te estás enfrentando y lo que implica que te esté mintiendo. En muchas ocasiones, bueno, simplemente la gente miente para salvar el culo, para que no la riñan, para evitar confrontaciones, muchas mentiras así. Cuando la mentira hace daño y es alta traición, es cuando debes preocuparte más. Y cuando las personas más frías y sádicas, aunque no lo parezcan, son las personas que mejor saben ocultar las mentiras, porque hay una premeditación con bastante mala leche. Ahora bien, hay otras situaciones como que puede haber alguna traición así, la persona se ha dejado llevar y se siente culpable. En este caso hay que ver también la parte positiva dentro de la mentira. No es lo mismo mentir sádicamente que mentir porque no hay necesidad o mentir porque si te fue de las manos estás arrepentido. Eso también hay que valorarlo. Cuando una persona miente o esconde algo o algo le incomoda, porque estas son las tres posibles respuestas, tiene gestos nerviosos. Pero claro, tú puedes poner nervioso a alguien y pensar que está mintiendo. No, es que le estás poniendo nervioso. Para pillar una mentira hay que seguir unas reglas, porque si no, estas tres cosas te pueden confundir. Como por ejemplo, dejar que la persona te diga algo o te cuente algo y a partir de ahí analizar. Tienes que analizar siempre que sea posible en frío. En modo interrogatorio va a ser difícil porque la persona sabe que está en modo interrogatorio, se va a prevenir y se va a esforzar para que no le pilles una mentira. Regla número 1 para saber si alguien miente es que no sepa que estás intentando buscar si está mintiendo. Por lo tanto, interrogatorios a la otra persona. ¿Dónde has estado? No. En cambio, por ejemplo, ¿qué te lo has pasado bien hoy? Sí. ¿Qué has hecho? Así, inocentemente, es 100.000 veces mejor para pillar una mentira, porque no le despiertas las alarmas y no le dará tiempo a protegerse. O sea que yo os recomiendo siempre hacerlo en frío. Analiza gestos nerviosos. Preguntas a alguien, ¿qué? ¿Dónde has estado hoy? Y te dice, pues ahí con una amiga, sí. ¿Ves un lenguaje corporal incómodo? Es que hay algo, puede ser que haya discutido con la amiga y le ponga nervioso eso, o que te esté mintiendo. Entonces por ahí puedes indagar un poco, para ver si hay una mentira oculta, o es que simplemente se ha peleado con la amiga, está incómoda. Hay otra señal que a mí particularmente me pasa bastante, que es que cuando dices algo que no es totalmente cierto, cuidado, no es lo mismo mentir que decir algo que no es totalmente cierto, pero que te incomoda porque sabes que a la otra persona le puede sentar mal, simplemente porque no quieres darle otra información. Que puede ser algo tan tonto como, ¿qué has hecho después de trabajo? Y yo te digo, nada, he venido directo a casa. ¿Vale? Eso significa que miento realmente. A ver, he podido ir a tomar algo rápido con los amigos y luego venir a casa. No es realmente una mentira impactante. Significa que se está ocultando algo de información o algo resulta incómodo. Si, por ejemplo, yo cada vez que entro a casa, mi pareja me interrogara, fuera muy celosa, entonces cualquier pregunta que me hiciera mi pareja relacionada con qué he hecho, etc., me pondría ya de por sí nervioso. Cualquier pequeño dato que lo ocultase, lo haría gestos nerviosos o así. Que no es tampoco una mentira tajante, o sea, no asociéis el cómo saber si alguien miente. Es un gran hijo de puta. No, estamos buscando ocultamientos de la verdad, cosas que no te ha dicho del todo, pero no lo utilices para alimentar tus celos o acosar a las otras personas. Pillar las mentiras es un proceso que aquí te enseño. Así que
De momento analizamos los gestos, que significa que está nervioso, que oculta algo, que algo le incomoda, pero tienes que saber todos los detalles de por qué ocurre, tal como te he estado explicando durante todo este rato que ha durado el vídeo. Así que aunque digo que puede que una persona haga algún gesto así, o así cuando oculte algo, mienta, etc., no significa que lo vayan a hacer el 100% de las veces. Significa que hay personas que lo hacen y es bueno que prestes atención a estas cosas. Algo que también suele hacer un mentiroso o alguien que oculta la verdad, evita mirar a los ojos. Se siente incómodo o incómoda y evita la mirada. Si alguien te está evitando la mirada, a ver, esto siempre dentro de la lógica, pero si alguien te evita la mirada, es que oculta algo o hay algo de esto que te he dicho. O sea, cuando hablamos de mentir, ocultar, significa que algo le pone nervioso. No tiene por qué ser mentir, pero hay una señal allí. Pero esto, obviamente, con cabeza. Si es alguien que muy pocas veces mira a los ojos, si no te mira, es que es así. Ver también si va con la personalidad de otra persona. Si tú hablas con una persona que suele ser muy nerviosa y es tímida, pues es normal que no te mire normalmente a los ojos y sea más o menos un lenguaje corporal nervioso. Será incluso más difícil pillar mentiras en este tipo de personas. Pero siempre que analices estos datos, tienes que tener muy en cuenta cómo es la otra persona. Busca contradicciones en sus argumentos y si miente o oculta algo, su lenguaje corporal se volverá mucho más nervioso. Pero como te digo, todo esto siempre en frío, porque es que si no, no vale absolutamente de nada. Si tú empiezas a buscar contradicciones, picando a la otra persona, provocándola, como, no me dijiste que estuviste allí, entonces ¿qué hacías allí? Se pondrá nerviosa, ¿por qué? Porque tú la estás poniendo nerviosa. Para pillar las mentiras siempre hay que ir con calma y a lo frío. ¿Qué significa? Que busques contradicciones en sus argumentos. Que haces una pregunta, ¿no? Y a lo mejor al cabo de un cuarto de hora vuelves a preguntar lo mismo o algo parecido para ver si las dos versiones concuerdan. Con la persona, como ha mentido, a lo mejor no se acuerda de todo o le incomoda, puedes ver que esas contradicciones se acompañan con nerviosismo en el lenguaje corporal. Así que busca contradicciones en sus argumentos, pero de forma muy sutil, sin acusar, sin señalar y sin poner nervioso. Si tú, al buscar contradicciones en sus argumentos, pones nerviosa a la otra persona, te va a mostrar un lenguaje corporal nervioso. Por tanto, tal como te he dicho ya varias veces, cuando busques la mentira de una persona, no le pongas nervioso y tiene que ser 100% sutil y 100% frío. Nada de acusar, ni de ir caliente, ni nada. Totalmente controlado y sutil, como si fueras un ninja. Piensa que cuando analizas si alguien está mintiendo, tienes que ser como un ninja, totalmente sutil, que la otra persona no sepa que estás buscando la mentira. En cuanto lo sepa, todos los análisis que puedes extraer se deterioran enormemente, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Los mentirosos compulsivos mienten con frecuencia y aprenden a disimular rasgos de nerviosismo e intentan mirar a los ojos muy fijamente para aparentar verdad. Como cuando alguien quiere aparentar mucha verdad y está acostumbrado a mentir, mira a los ojos que sí, en serio, y te intenta convencer realizando muchas afirmaciones seguidas. Que sí, en serio, sí, joder, sí. Lo que pasa que estas cosas también las puede hacer un mentiroso compulsivo cuando alguien cree que miente y le está interrogando, le está preguntando y en realidad te está diciendo la verdad. Por lo tanto, como te digo, estas señales, como todas, hay que mirarlas en frío y cogerlas con pinzas porque te puede pasar que te mira fijamente a los ojos y ha sido un mentiroso compulsivo, pero que te lo dice así para convencerte, no porque esté mintiendo. Así que esta señal por sí sola la tienes que mezclar con varias para saber si está mintiendo, oculta algo o no. Otro punto muy importante, y quizás este es el más decisivo, es que busques tics de mentira. Toda persona cuando miente tiene un tic, o cuando oculta la verdad o algo le pone nervioso, tiene un tic. Y tú puedes descubrirlo, es o hacerse así algunas personas, otras que miran para el lado, otra gente te desvía mucho la mirada. Siempre es algo un poco descarado que se puede ver. Eso sí, si la persona sabe
que estás buscando una mentira puede ocultarlo muy fácilmente. Esto es como en el póker. En el póker se intentan ver tics de otros jugadores cuando mienten. Pero si ese jugador es consciente de su tic, no lo hará. Cuando alguien te miente, ocurre exactamente lo mismo. Sobre todo, si es una persona muy acostumbrada a mentir, tendrá algún tic. Es muy probable que lo tenga. Tu tarea es conocer bien a una persona y cuando lo conoces bien, saber cuáles son esos tics. Yo, por ejemplo, con amigos y familiares muy cercanos, si mienten a veces, lo sé por esos tics. Alguno desvía mucho la mirada cuando miente, la vergüenza oculta algo, siempre muestran alguna señal que es un tic para ellos. Aunque, por ejemplo, te he dicho que desviar la mirada es una señal, o gestos nerviosos, siempre hay rasgos de la persona que tiran más para un tipo de lenguaje corporal que les delata. Tú tienes que buscar cuál es el tic de esa persona a la que quieres pillar una mentira. Para ello, fíjate cuando mienta a otra persona y sepas que está mintiendo, pero también fijándote muy bien en cómo es la otra persona y cómo actúa. Te fijas muy bien en esa persona una semana y te será mucho más fácil averiguar cuál es su tic de la mentira. Fuérzale, por ejemplo, a mentir ante alguien, a ver qué hace, cómo reacciona. Pero esto lo tienes que analizar muy fríamente, bien, y analizarlo bien, porque si ves que un amigo miente y hace así, no significa que eso sea el tic. Los tics pueden incluso ser mucho más sutiles y tu tarea es averiguar cuál es el tic de una persona. Y no solo porque lo haga una vez cuando miente así, significa que siempre haga eso, significa que oculta algo que es su tic. No, hay que tener más pruebas, recopilar más pruebas y ver a esa persona que quieres analizar mintiendo varias veces para poder analizar y ver cuál es su tic. Las personas mentirosas, algunas, yo diría que especialmente los que van con mala leche, los dominantes, cuando les pillas en una mentira, lo que hacen es atacar. Te atacan para ocultar su mentira. Por ejemplo, le preguntas a un amigo, ¿no estarías con Jorge el otro día? Y Jorge es tu peor enemigo. Y él, no, tío, ¿qué dices? Que sí, que te he visto. Que no, joder, siempre estás igual, ¿eh? Me acusas de traición y tú la otra vez que... O sea, te está atacando. Está como reaccionando, como protegiendo, como justificando tu mentira y atacándote a ti. Realmente está haciendo eso. Así que cuando veas que alguien te ataca, ante lo que parece que está mintiendo, mucho cuidado. No significa 100% que está mintiendo, pero a mí me haría saltar todas las alarmas y buscaría contradicciones o me fijaría después en su lenguaje corporal. O sea, analiza bien. Este tipo de comportamientos te tienen que hacer siempre saltar las alarmas, pero analízalo bien. Este tipo de comportamiento lo tienen personas acostumbradas a mentir, personas frías, dominantes, etc. ¿Qué ocurre cuando alguien, por ejemplo, es tímido o una persona normal y tiene una relación contigo sumisa, o sea, que tú mandas más que él o ella, o de tú a tú igual? Esto no lo van a hacer tanto así, sino que van a buscar excusas tontas, cosas sin sentido, absurdos, y se van a delatar más por el lenguaje corporal. Por lo tanto, recuerda, cuando yo te digo qué señales ver y cosas ver, te digo prototipos de personas que lo tienen, alternativas, pero no significa que todo el mundo tenga que hacerlo. Yo te digo muchas cosas y tú tienes que buscarlas en un mentiroso para ver si está mintiendo. Según la psicología de la persona, si son listos o menos listos, si son mentirosos compulsivos o personas normales, tenderán a elaborar las mentiras de una forma u otra. Por ejemplo, alguien inteligente elaborará normalmente una mentira mucho más elaborada. Alguien más tonto se dejará muchos detalles que enseguida puedes pillar en una mentira. Un mentiroso compulsivo elabora algunos detalles, no te creas que muchos, Alguien que no está acostumbrado a mentir y tiene una inteligencia más o menos normal, probablemente se deje muchos detalles en el aire y le puedas pillar las contradicciones. También es cierto que una persona normalmente se trabajará un poco más una mentira que incluya mucho daño emocional, como una infidelidad, una traición o algo grave, se lo trabajará un poquito más que si es una mentira de quién he cogido este queso. No, eso probablemente nadie se lo trabaje mucho. Pero sí es cierto que en la mayoría de las veces puedes pillar una mentira porque está muy poco elaborada.
Cuando estás en la verdad es fácil ver que es la verdad porque ¿qué has tomado? ¿Qué has ido a tomar un café con tal? ¿Y qué has tomado? ¿Ah? Y de qué habéis hablado. Estás preguntando datos que te los puede dar. Pero si está mintiendo, le costará mucho decirte estos datos y tú fíjate en si es congruente lo que te está diciendo o suena un poco irrealista. Recuerda que no debes interrogar, que no debes poner nervioso porque si no se contamina mucho la información. Es bueno que busques contradicciones o donde patine, pero como te digo, siempre sin poner nervioso y sin parecer que estás buscando la mentira, porque si no vas a contaminar las señales que te dé. Así que a partir de ahora ya estás preparado para buscar incongruencias en el lenguaje corporal y la mentira. Pilla a esos mentirosos, esas personas que ocultan información o que ves que ahí está ocurriendo algo raro.